Así que vamos a seguir en una serie que estamos predicando acerca de la revelación de Dios en medio de nuestras crisis. Es decir, son circunstancias que Él permite para eventualmente revelarse a nuestra vida y enseñarnos. Primeramente vimos quién es Él, ¿verdad que sí? ¿Quién es Dios en medio de la crisis? Él nos enseña que Él tiene toda autoridad. Segundo, que Él tiene toda la gloria. Tercero, nos muestra su santidad. Cuarto, vimos que nos muestra su poder. Quinto, también no solamente muestra quién es Él, sino también nuestra condición. ¿Quiénes somos entonces nosotros delante de Él? Y hoy vamos a entrar al sexto punto de esta prédica, y es Él también a través de esta revelación va a mostrar que estamos nosotros en un proceso de santificación para Él. Amén. Así que cuando usted tenga Isaías capítulo 6, póngase en pie, vamos a leer del 1 al 7, porque es que yo quiero que usted agarre bien el contexto de lo que se está hablando aquí, ¿ok? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Escuche bien los próximos 2 versículos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Muy bien, después que Isaías tiene esta gran visión, ve el trono de Dios, luego se da cuenta quién es Él frente a este trono. Ahora comienza un proceso de interacción entre el trono de Dios y Isaías. Entonces Isaías en este plano va a ser santificado. El significado principal de la palabra santificar en la Biblia es apartarse o consagrarse a alguna causa, propósito u obra especial. En otras palabras, es algo que usted separa, según el término bíblico, para darle un uso específico. Por ejemplo, yo sé que aquí hay muchos que tienen una silla santificada en el templo. ¿Por qué? Porque esa es su silla, y cuando ven a alguien sentado, lo hablaba yo el miércoles, usted se sienta a otra, pero no se goza el culto ese día, está mirando para la silla que usted siempre agarra, tú sabes, porque la santificó para usted. Sí, y eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero también santificamos otras cosas cuando les dedicamos un uso especial. Por ejemplo, yo tengo un instrumento que es la guitarra. Yo le digo la prieta porque es negrita la guitarra. Y la prieta tiene un uso específico, y es para alabar al Señor. En esa guitarra no tocamos otra cosa que no sea alabanzas a mi Señor. ¿Okay? Para eso lo uso. Está santificada para eso. Mi hogar está santificado para que allí se honre a Dios. ¿Ok? Ahora, en la Biblia, cuando hablaba de santificar, hablaba también de apartar completamente de todo lo demás. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se emplean con frecuencia varias formas de esta palabra, de la palabra santificar. Y también puede ser sustituida por separar o por apartar. Es decir, Dios aparta o santifica a su pueblo para un propósito santo, para un propósito específico. Por eso, si usted se fija en la ley, Dios le dio una dieta completamente diferente a su pueblo. No podía comer ciertos alimentos. Él quería que su pueblo se distinguiera.
no podía entrar en el templo, solamente había unas personas designadas para eso. Es decir, Dios quería que su pueblo funcionara diferente a lo que estaba alrededor, lo había apartado para sí. Así que el significado de santificar incluye también pureza, incluye santidad, pero sobre todo incluye consagración. ¿Ok? Consagración. Ahora, cuando Dios nos creó a todos, ¿verdad? Específicamente a Adán y Eva, para Él y para su propósito, eso sucedió, lo vemos en el Génesis. Sin embargo, hubo algo que sucedió. Hubo una caída, le llaman la caída de Adán. Es decir, cuando Adán desobedece, se interrumpe el proceso que quería establecer Dios, perdimos nuestra posición santa y llegamos a ser tan corruptos por naturaleza que el único resultado que quedó fue que lo sacara de aquel Edén para que no quedara luego eternamente condenado en esa condición. Por lo tanto, cuando Dios nos salva a través de Cristo, Él nos santifica en la primera parte, ¿ok? Y vamos a mirar hoy que hay dos aspectos de la santificación, ¿ok? Hay dos aspectos de la santificación. Si volvemos al texto de Isaías, mire bien lo que pasó aquí. En el versículo 7, bueno, del altar sale un serafín, vuela hacia Isaías, pero en el versículo 7 dice que después que había tomado este carbón encendido, y el carbón encendido significaba que se usaba el calor para limpiar. Yo no sé si cuando era usted muchacho, pero yo soy del campo y allá había un dispensario que había que caminar bastante. Un dispensario era un lugar donde más o menos te atendían, eran unos carniceros, pero por lo menos te ponían algo allí, te hacían unos puntos de mariposa que la cicatriz era más grande que la herida después. Entonces, como no podíamos llegar rápido, ¿qué hacía uno? Uno calentaba un alfiler, no sé si se acuerda de eso, lo calentaba y si era una verruga, si era alguna bolsa de agua, uno con ese alfiler le decíamos, lo esterilizamos, no lo quemaste. Pero era lo que se hacía. Porque de alguna manera entendemos que el fuego puede purificar, puede, ¿verdad?, quitar, matar bacterias. Y en este caso, ese es el símbolo. Lo que se había tomado del altar de Dios era algo, un tizón, como lo podemos poner en otras palabras, un carbón encendido, que iba a tocar ahora a Isaías. Y dice en el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca. ¿Qué fue lo que tocó? La boca de Isaías. Fíjense que la expresión en el versículo anterior fue que dijo, soy inmundo ¿de qué? De labios. Reconoció que él no podía hablar en el nombre de Dios porque su boca estaba inmunda. Pero entonces Dios se asegura de que ese problema quede erradicado. Y dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto que dice, tocó tus labios y quitada tu culpa, ¿ok? La primera parte que vemos es que cuando eso toca a Isaías, los labios de Isaías, quita primeramente la culpa. ¿Cuál culpa? La que lo que lo hacía imposible que se relacionara con Dios. Esta es la primera parte de la santificación. La primera parte es que trabaja con nuestra posición. Le devuelve a Isaías de alguna manera la posición de poder hablar en el nombre del Señor. Y segundo, hace otra cosa. ¿Qué dice? Y limpio, pero si ya le había quitado la culpa, ¿para qué lo tenía que limpiar? Y ahí es donde nos vamos a detener en esta mañana. Porque cuando Dios se revela en nuestra crisis es para que entendamos que Él nos ha separado con un uso específico. Es decir, nos ha santificado, nos ha puesto a un lado para Él usarnos. Esa es la primera parte de nuestra santificación. Es cuando Él nos llama. La santificación en cuanto a nuestra posición es ser apartados para Dios de una posición profana y mundana. Es decir, cuando Dios escoge a alguien o lo salva, Él lo saca primeramente de donde está. Por eso, la historia del pueblo de Dios, la vemos que comienza verdaderamente, no solamente cuando llama a Abraham, sino cuando ya es el pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué es lo primero que hace Dios cuando empieza a tratar con este pueblo tan grande? Lo saca de Egipto. Es la primera parte. Lo sacó de allí. Lo sacó y después lo cruzó y lo metió en un desierto. En ese desierto venía la segunda parte de su santificación.
¿Ok? Y muchos de nosotros llegamos al Señor porque Él nos primeramente hemos recibido la primera parte de aquella santificación donde nos ha apartado ya para Él. Y esto lo podemos ver en la Biblia. Es decir, antes de creer en Cristo nosotros no éramos, pero al haber creído en Cristo, usted y yo ahora somos apartados para Dios. Mire, en Efesios 2.1, mire lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en qué. Esa era nuestra condición, es la condición que había expresado anteriormente Isaías. ¡Ay de mí que soy qué! Muerto. Entonces Dios tomó la iniciativa y nos salva a través de Cristo y nos separa. Segundo, vemos en 1 Corintios 1.2, 1 Corintios 1.2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿qué dice ahí? A los santificados en Cristo Jesús. Ahora, después que dice a los santificados, ¿qué es lo próximo que dice? Llamados a ser santos. Pero si ya están santificados, ¿cómo que llamados a ser santos? Es porque hay dos partes en la santificación del creyente. ¿Ok? Por eso no solamente se le quitaba la culpa a Isaías, sino que también le iban a ser limpiados su pecado. ¿Cuántos han venido al Señor? ¿Cuántos han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Amén? Quiere decir que usted nunca ha dicho una palabra que ofenda a otro después de eso, ¿verdad que no? ¿Ah? ¿Sí? Quiere decir que usted fielmente todos los días hace todo lo que Dios le pide. Muy bien, ¿entendieron el punto? Y alguien lo entendió con emoción. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, en esa misma carta, 1 Corintios, más adelante, en el capítulo 6, versículo 11, dice lo siguiente. Y esto erais algunos. ¿Ok? Mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados y había sido, ¿cómo? Santificados y habéis sido ¿qué? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, ahí nos está mostrando lo que ya pasó cuando usted llegó al Señor, cuando Él lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, cuando Él lo sacó, dice la Escritura, que Él mete su mano en el lodo cenagoso, ¿verdad? Y nos saca de ese hoyo. Esa es la primera parte. Como cuando el Señor llamó a los discípulos, ¿se acuerdan cuando los llamó? Suelta las redes y ¿qué? Sígueme. Y todos se fueron, pero después comenzó un proceso en la vida de cada uno de ellos. Lo vimos la semana pasada en el ejemplo de Pedro. Sí, ya Pedro había llegado al Señor, había caminado con Él, pero le faltaba un proceso y es un proceso progresivo. ¿Sabía eso? Es un proceso progresivo. Otras personas le llaman madurar. Y yo sé que nosotros en nuestros países latinos nos comemos las frutas verdes. Le ponemos sal, le ponen adobo, le ponen tajín, le ponen cualquier cosa. Pero se supone que la fruta no se coma verde. ¿Sabía eso? Su mejor provecho cuando la fruta está madura, porque así lo hizo Dios. Cuando la fruta está madura se cae del árbol. Quiere decir que ya está lista para comer. Amén. No les gustó, yo sé, a todo lo que les gusta el mango verde y eso, pero esa es la verdad. Ahora, hablamos de esta primera parte de la santificación que todos hemos entendido. Donde tenemos la mayoría de dificultades es la segunda parte de nuestra santificación. El punto número 2, o el aspecto número 2 de nuestra santificación, es en cuanto a la manera de ser. En esta parte somos saturados con la naturaleza santa de Dios para ser santo, escuche bien, interiormente en nuestra naturaleza como el propio Dios. Y ahí es donde está la batalla de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahí es donde estamos nosotros en la lucha. Es donde decía Pablo, encuentro una ley en mis huesos y en mi carne que es contraria a la ley del Espíritu. Porque yo queriendo hacer esto, no lo hago. Y no queriendo hacer esto otro, lo termino haciendo. Es esa lucha que lleva el cristiano en un proceso de crecimiento. Y era lo que estaba haciendo Dios
con Isaías, que entendiera que ahora él estaba siendo procesado por él. ¿Cuántos entienden que están siendo procesados por Dios? Y a veces el carbón está muy caliente. ¿Sí o no? Una vez mi mamá, esto no se puede hacer hoy día porque sería child abuse o maltrato, pero mi mamá prendió un sartén en la estufa. Y mi hermana, yo para ese tiempo creo que no había nacido, pero una historia que me cuentan, y mi hermana le dijo, le voy a pegar la mano. Y mi mamá le dijo, no lo toques que está caliente. Y ella le dijo, oh no lo toques que está caliente. Oh no, pues pégale la mano. Y cuando le pegó la mano, mi hermano le frió la mano. Le dejó todas las huellas digitales pegadas allá. De esa vez en adelante ella se dio cuenta que el sartén no se tocaba porque estaba sinceramente muy caliente. ¿A qué me refiero con esto, mi querido hermano? A veces que Dios tiene que pasar un carbón bastante encendido por nuestra vida. Y a veces que ese proceso, ¿sabe por qué? Porque Él nos quiere apartar para Él. Ya, miren, una de las cosas que hay en mi casa es una olla de hierro colado. En esa olla es que cuando usted se come un buen arroz con gandules, fue que mi esposa lo hizo en esa olla. Sí, no esas arroceras, no, tiene que ser una olla de hierro, le decimos nosotros. ¿Okay? Y esa olla es especial. Eso yo no lo uso para hacer sopa, eso se usa para hacer arroz o para freír carne de cerdo. ¿Okay? Pero ¿a qué me refiero? Nosotros, que viva el Caribe. Separamos esa olla con un uso específico y la limpiamos, porque usted no puede meterle cualquier cosa a esa olla si está sucia, ¿verdad que no? No se puede, y si lo hace, pues mi hermano, tómese un curso de contaminación de alimentos, porque usted no debe hacer eso. Lo mismo sucede con el cristiano. Dios nos ha apartado, pero para que Él nos pueda usar, nos tiene que limpiar. Porque si no se contamina lo que vamos a hacer para Él. ¿Usted me está entendiendo? Segundo aspecto de la santificación es que Él va a producir algo en nosotros, en nuestro interior. Después de que somos regenerados por medio de nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros continúa santificándonos en cuanto a nuestra manera de ser durante toda nuestra vida cristiana, impartiendo diariamente en nosotros su vida, su naturaleza santa y en todo nuestro ser lo que Él es, en el espíritu, en el alma y también en el cuerpo. Pues por ahí hay una mala teología que dice, bueno, Dios ya me limpió el alma, pero en el cuerpo pues, ¿qué se va a hacer? No, el cuerpo también hay que presentarlo en sacrificio vivo. Dice Romanos capítulo 12 y versículo 1. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Porque hay gente que le gusta vivir a medias. Mire, ahorita mi hermana, aunque usted parece que yo no estoy prestando atención, yo estoy prestando atención. La hermana ahorita decía que en el Señor o es todo o es nada, ¿verdad que sí? O es blanco o es negro, o es hombre o es mujer. Sí, yo la escuché cuando decía eso. Y así es el Señor en nuestra vida. En el Señor no hay cosas a medias. Él quiere que nos entreguemos por completo a Él. ¿Sí? Yo sé que hay mucha gente que todavía está batallando con eso, por eso es un proceso de santificación. ¿Alguien ha corrido patineta alguna vez? Patineta, no patines, patineta. Para que usted corra patineta, tiene que sacar los dos pies de la calle y ponerlos encima de la patineta. ¿Ok? Yo me acuerdo que cuando yo era muchacho, yo decía que corría patineta, pero siempre estaba dándole, pero no me enganchaba. Y un amigo mío me dijo, no, tienes que meter los dos pies. Y es que cuando uno pone los dos pies, es un compromiso. Una vez tú subías el otro pie, tú te tenías que comprometer a mantener un balance para no caerte. ¿Sí o no? Cuando llegamos al Señor, Él quiere que no solamente metamos el primer pie, sino los dos pies adentro.
En el Señor no hay ambidiestros. ¿Sí? No hay ambidiestros. O eres por aquí o no eres por aquí. O estás siendo santificado o estás viviendo en la carne, dice la Escritura. Está bien, mi hermano, si usted no quiere venir después más a esta iglesia, después de esta predicación, no importa. Pero no se va a ir de aquí hoy sin escuchar la verdad de lo que dice la palabra. Amén. Ahora, ¿qué dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4? Mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le gusta ese versículo? ¿Verdad que es lindo suena? Se escucha hermoso. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hay un propósito por el cual usted y yo hemos sido llamados. Había un propósito por el cual Isaías estaba recibiendo esta visión. Y era que Dios quería que él entendiera y que usted y yo entendamos que Dios nos está llamando a ser diferentes, a vivir apartados, a funcionar en contra de la corriente. El cristiano es el salmón del mundo. Tiene que nadar en contra de la corriente. No hay amén, qué bueno, quiere decir que la espada penetró. El cristiano está llamado a vivir de forma diferente. El cristiano está llamado a vivir como oveja en medio de lobos rapaces, confiando en que su pastor lo va a guardar. La Biblia dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Pedro dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, ¿verdad que sí? Tenemos un propósito. Nuestra santificación nos va a llevar a entender cuál es el propósito de Dios. Si usted no se santifica para Dios y no deja que Dios lo santifique en el proceso de la vida, usted no va a entender para qué Dios lo salvó. Porque si fuera solamente para estar en su presencia, salvo y muerto y vámonos. ¿Sí? ¿Tú se imaginas eso? ¿Tú crees en Cristo? Sí, ¡pum! Pero hay un propósito de parte de Dios. Y en el proceso de santificación lo vamos a ir entendiendo. Y lo vamos a ver en el próximo versículo 8. La manera en que responde Isaías. Pero en este punto, Dios quiere que él entendiera que hay dos procesos. Primero, te he quitado la culpa. La Biblia dice que cuando creemos en Cristo tenemos vida eterna. Mas, sin embargo, nos manda a vivir para Cristo. ¿Sí o no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice que la cuide, dice que se ocupe. No malentiende ese texto que por muchos años se ha predicado de manera incorrecta. Ahí no dice ocúpate. Ahí no dice cuídala, dice ocúpate. Ocúpate en tu salvación, en lo que ya Dios te dio. Ocúpate en eso. Santifícate para Él. Vive para Él. Y lo que pasa en el tiempo moderno, mi querido hermano y amigo que está aquí presente, es que hay una iglesia que no quiere vivir santificada para Dios. Comentaba yo en el programa que tenemos los miércoles a las 10 de la mañana, que antes la iglesia influenciaba en la comunidad y en el mundo, pero hoy el mundo está influenciando a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya el cristiano no se santifica para su Dios. Le da lo mismo vivir igual que el otro. Isaías no podía hacer eso si iba a estar hablando para Dios, si iba a trabajar para Dios, si iba a reflejarse como el profeta de Dios. Ahora, yo quiero que levante la mano la iglesia de Jesucristo. Amén. Qué linda la iglesia de Jesucristo. La multiforme gracia de Dios. Pero esa iglesia que usted está viendo ahí necesita santificarse. ¿Cómo nos santificamos? Es la pregunta. Dios nos mete en una crisis para que tomemos decisiones. En este caso, Isaías, o respondes a mi llamado o no respondes. Y Dios nos santifica a través de las crisis.
Porque en la crisis tenemos que tomar una decisión. O confiamos en Dios o confiamos en nuestras propias habilidades, conocimientos. Por eso que son permitidas las crisis. Ahora todo el mundo entiende y todo el mundo quiere en Juan 3:16, todo el mundo le encanta. Todo el mundo le gusta eso. Porque pues me asegura vida eterna. ¿Sí? Nos asegura, pero Primera de Tesalonicenses 5:23, casi nadie lo cita. Es menos conocido este versículo. Mire lo que dice. Y el mismo Dios de paz, ¿os qué? ¿Cómo? Por completo. No a medias. Dice, y todo vuestro ¿qué? Ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? La venida de nuestro Señor. Y estamos en un proceso de santificación, apartándonos para Él, viviendo para que el mundo crea. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho? Lo que pasa que, muchachos, ese que va a la iglesia es peor que yo. Y es cierto, hermano, hay gente que viene a la iglesia, pero no se compromete, no se santifica, y en los trabajos son peor que los compañeros, se llevan más cosas para la casa, siempre llegan tarde. Hello, el cristiano que esté aquí, esté llegando tarde a su trabajo, usted está dando un mal testimonio de quién es Dios. Usted está dando un mal testimonio de quién es la iglesia. Usted está diciendo que usted no se sabe sujetar a las autoridades. Pero cuando yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Y si me falta la voz, mire mi hermano, si le falta la voz, si no la alaba bien con toda la voz. Porque hay gente que canta con un ánimo. Decía un evangelista de Puerto Rico, alábalo si puede. ¿Sí se acuerdan? Romanos 6:19, para quitarle un poco, dice lo siguiente. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad. Reconoce nuestra debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Para santificación. ¿Qué dice? Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué veían tus ojos antes? ¿Qué miraban tus ojos antes? ¿En qué entretenías tus ojos antes? ¿Ah? El otro día compartía yo aquí, los que estuvieron en el estudio, que hay hombres que no pierden la manía. Van en el carro y por el espejo. Y la esposa ahí al lado. ¿Para qué usabas tus manos? Pero sobre todo, ¿para qué usabas tu boca? Mire, si hay algo que hay que refrenar y santificar en nuestra vida, es la lengua. Es mejor que te la hagan en taco. Si hay algo que hay que santificar para Dios, nuestra lengua. Según Pablo, dice que es como una chispa que cae en un bosque seco. Ahora que hay sequía aquí en el área, no deje caer un carbón en su grama, en su zacate, como usted le diga, en su césped. Pues está seco, se va a prender así. Así es una lengua que no es santificada. Y la lengua lo hace de manera sutil. No le digas a nadie, pero sabes que el hermano pastor yo lo vi en una troca. Parece que trae dinero porque se compró una troca. Sin saber si fue que me la regalaron. No, te voy a dar un ejemplo. No estoy diciendo que eso pasó, ¿verdad? Eso no pasa aquí en Central. Pero sí, pero hay cosas que van más allá. El hermano no viene. ¿Sabe Dios? Son fríos. Esas personas que llaman por teléfono, oye, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Ay, Dios mío. ¡Huya!
huya que lo que está haciendo con otro lo va a hacer con usted. Santificarse no es algo abstracto por allá que uno poéticamente diga. No, es con acciones. Es con práctica. Es sometiéndose a Dios. Isaías tenía que someterse a Dios. Él entendió su condición, pero ahora, aún entendiendo su condición, Dios envió algo caliente que lo purificara, que le quitara esa culpa que traía, que lo separaba de él y lo limpiaba para ahora hacerlo apto para trabajar con él. Amén. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Por qué estoy leyendo tanto texto bíblico? ¿No se ha fijado? Porque con mi opinión usted puede debatir, pero con la palabra de Dios no. La palabra de Dios es clara. ¿Cuántos trabajan en una corporación, en una empresa? ¿Alguna vez te han dado una cosa que se llama el handbook? El employee book, ¿verdad? ¿Alguien más ha trabajado en una empresa que le dan un handbook o un employee book? Ahí tienen las reglas y regulaciones para usted poder funcionar en esa empresa. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos han tomado el examen de ciudadanía de aquí de los Estados Unidos? ¿Usted tuvo que juramentar? ¿A qué usted juramenta? ¿A seguir qué? ¿La constitución de qué? De los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí o no? El cristiano, este es el handbook, el employee book y la constitución. Esta es. La palabra de Dios es la que nos va a santificar. ¿Sí me entiende? El problema es, mi querido hermano, que hoy día la iglesia vive de manera como quiere, pero no vive la palabra de Dios. Y el mundo tiene que mirar en la iglesia lo que decimos que somos. Es más importante ser que hacer. Es más importante que usted sea misericordioso a que solamente tenga un acto de misericordia. Para que otros vean y miren pues, y sepan. No, usted debe ser misericordioso. Usted debe ser, mi querido hermano, amoroso. No actuar como amoroso, sino ser. Y esto es lo que sucede. La gente ve lo que hacemos, pero Dios ve lo que somos. Y Él quiere que nos santifiquemos para que seamos como Él. No para que aparentemos como Él, sino para que seamos como Él. Isaías no solamente tenía que hablar de parte de Dios, sino que tenía que reflejar a Dios. Y para eso tenía que entender que su confianza no podía estar en un rey terrenal, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que usted pueda entender y ser santificado, usted tiene que poner toda su confianza en lo que dice la palabra del Señor. Y a veces es duro porque cuando te manda a orar por tus enemigos, cuando te dice que tienes que perdonar y no pone la condición para perdonar, o te dice no, solamente perdona hasta aquí. Y todavía Pedro quería hacerse aquel que, tú sabes, Padre, Señor, ¿hasta cuánto perdono? ¿Hasta 3 veces? Y después dijo, hasta 7. Hasta 70 veces 7. Eso era en nuestro lenguaje, decir, muchacho, un montón. O un chorro, como dicen algunos, un chorro. Eso era lo que quería decir. ¿Cuántas veces fuera necesario? Mire lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que la obra que Él comenzó en vosotros, o que dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, usted y yo estamos como las carreteras de Puerto Rico, siempre en construcción. ¿Sí? Ella se ríe porque ella es de allá. Mire, no ha habido viaje que yo he hecho a mi isla y que no me meta en la autopista, que no vea los drones esos naranja. Siempre hay una construcción. Así es la vida del cristiano, con continua santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea el día que me encuentre con mi Señor. Sea por llamado o sea porque nos viene a buscar. ¿Me entendieron lo que dije por llamado, verdad?
Sí, porque hay gente que quiere estar con Cristo, pero solamente cuando Él venga en las nubes. No quiere que lo manden a buscar antes. Vamos a terminar con lo próximo. Vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Miren, hermano, se vale que se goce este mensaje también. Muéstreme una sonrisa como que está recibiendo la palabra. Amén. ¿Lo tienen? Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que rechaza esta enseñanza, no está rechazando al pastor, no está rechazando a Central, está rechazando la autoridad de Dios. Aquí hizo muy claro que el apóstol Pablo le estaba diciendo que vivieran en santificación, apartados para un uso específico. ¿Usted sabe para qué usted ha sido apartado por Dios? Para que revele al mundo quién es Él. Que cuando se miren en usted vean otra cosa que no sea usted, que vean a Cristo reflejado en su carácter. Por lo que usted es, no por lo que hace. Póngase en pie, mi querido hermano. La semana pasada me tocó despedir un duelo, un entierro. Tuve que ir a despedir. Y había una pregunta en ese bosquejo que hasta a mí mismo me chocó. Y es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo, mi querido hermano? ¿Por qué pregunto esto? Porque esta persona que estábamos enterrando su cuerpo, ¿verdad? Sus restos, se acostó a dormir a las 8 de la noche y nunca despertó. ¿A qué me refiero? No sabemos cuándo nos toca. Mientras tanto, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo santificada para tu Dios? ¿Estás aprovechando el tiempo que Dios te está dando? Es limitado, mi querido hermano. El tiempo acá es limitado, lo queramos pensar o no. Hay muchas caras que llevo aquí, muchas canas, incluyéndome a mí, que miramos hacia atrás y pensamos que el otro día teníamos 22 años. Digo, qué rápido pasa el tiempo. Mi esposa y yo vamos a cumplir 28 años de casados. 28 años. Y para mí fue los otros días. Para ella hace una eternidad, ¿verdad? Pero para mí no. Entonces, ¿cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Qué estás haciendo con lo más maravilloso que te ha podido pasar? Que Dios te ha sacado de una maldición y te ha puesto en su reino. ¿Qué estamos haciendo con eso? La santificación tiene que dar ciertos resultados en nuestra vida. Son 5 los que he enumerado, los resultados de nuestra santificación. Están ahí al final, mi hermana. Los resultados de la santificación, número 1,
que lleguemos a ser un pueblo especial, una nación santa, un tesoro para posesión de Dios. Segundo, la naturaleza santa de Dios va a llegar a ser nuestra naturaleza. Y espontáneamente, escuche bien, vivir una vida santa. Una vida expresa a Dios en su santidad. Lo tercero, llegar a ser los hijos de Dios, hermanos de Cristo, y así cumplir el propósito por el cual Dios nos escogió y predestinó. 4, llegar a ser la novia gloriosa de Cristo, santa y sin mancha. Y número 5, finalmente, llegar a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos esperan ese momento? A la ciudad santa y llegar allí como la esposa del Cordero a las grandes bodas que estamos esperando. Ese día se presentará a la iglesia. Yo no sé si usted se puede imaginar, pero yo me puedo imaginar que la iglesia va a llegar. Una iglesia que ha vivido santificada para Él. Y se escucha la voz de un ángel. En estos momentos hace su entrada el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, el perfecto, el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores, el que vive para la iglesia y murió por ella. Denle la bienvenida a su Señor, a su esposo. Levántense en alabanza y reciban a su amado. Qué lindo será ese día. Yo no sé si va a suceder así, pero en esta pobre mente puertorriqueña de un campo es lo que se imagina. No hay otra cosa para la que podamos vivir que no sea para nuestro Dios. No hay otra cosa más importante que hagamos aquí que no sea santificarnos para Él. Y a veces es tan vano la manera en que vivimos. Sustituimos tanto por lo que verdaderamente es importante. Se nos olvida que Dios nos está llamando a ser su pueblo. No hacer 20 actividades. Y qué bueno que se puedan hacer. Pero ¿cuál es el motivo de esa actividad? Vivamos para Él. Yo espero ese momento, mi querido hermano. Ese momento va a llegar. Tarde o temprano. Ese momento va a llegar. Donde nos encontremos como Isaías. Pero ya no en visión, sino en la misma presencia de ese trono alto y sublime. Amén. Inclina su rostro, mi querido hermano, y vamos a orar en esta hora. Señor y Padre, damos gracias por tus bondades, por tu palabra. Padre, porque tú nos has apartado en posición, pero nos estás apartando en relación, Padre, a lo que debemos llegar a ser, a reflejar quién eres tú en toda nuestra vida. Y reconocemos, Señor Padre, que somos débiles. Reconocemos, Señor, que nos tenemos muchas faltas. Pero reconocemos lo que dice tu palabra. Que si nosotros nos sometemos, tú te glorificarás. Si nos sometemos pues bajo tu poderosa mano, tú nos exaltarás cuando llegue el tiempo, Señor. Mientras tanto, ayúdanos en nuestra debilidad para poder vivir santificados para ti, Señor. Que lleguemos a ser la representación tuya en cada lugar donde vayamos.